Y listo, ahí ya estamos grabando. Entonces, ahora sí, buen día, Alberto Padilla Luenga, CEO y socio fundador de Brick. Buen día, buen viernes. También nos acompaña Eduardo Higareda, más como de support, también del equipo de Brick. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay? Muchas gracias por invitarnos, Lobo. Todo muy bien, contentos, cierre de año, eh, buenos resultados hasta ahora, mucha chamba y contento de estar por acá. Buenísimo. Entonces, y para que la audiencia sepa, igual nada más para temas de transparencia, el video no está patrocinado por Brick. Yo de hecho los busqué a ellos para poder tener esta plática y ellos me accedieron. La verdad, ahí también agradecerle a Eduardo y a Marta, que también nos apoyaron. Marta, nada más para preguntar, ¿es una persona real o es el nombre de la cuenta? O... No, sí, es una persona real, sí, sí, sí. Ok. Entonces Marta, que también nos ayudó a coordinar la llamada. Entonces muchas gracias a todo el mundo que estuvo involucrado para poder hacer que esto pasara. Entonces vamos a platicar. La idea pues, de esta plática es, de vuelta, no es una publicidad, no es una promoción, no me están pagando a mí para hablar bien de Brick, ni mucho menos. La idea es que tengamos información, que si alguien está considerando invertir a través de Brick o que ya tenga alguna inversión, pues lo haga y decida si va a invertir o si no va a invertir, pero desde un punto de vista desde la información y del conocimiento, y esa es la idea, ¿no? O sea, va más bien como por ahí esta plática. Entonces, de vuelta, gracias Alberto, al equipo tuyo, pues por participar, por aceptarnos la invitación. Me Eh, encanta. entonces, si quieres, Alberto, para empezar nada más a platicar sobre qué es Brick y todo esto, si quieres cuéntanos cómo se les ocurrió la idea. Ustedes llevan ya casi 10 años, me parece que el año que entra cumplen 10 años ya de operación de Brick. Entonces, empezaron prácticamente cuando no había nada de fintech, todavía ni siquiera había regulaciones. Pues prácticamente todo este tema estaba en pañales y ustedes fueron de los primeros a empezar y que obviamente pues han seguido adelante siendo exitosos. Muchas de las empresas que empezaron con temas de crowdfunding o han cambiado muchísimo o ya prácticamente su operación es mínima y ustedes han seguido adelante. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? ¿Cómo empezaron? Si quieres ahí cuéntanos de dónde nació Brick. Ahí te va. Vamos a ser como long story short, pero yo vengo de haber emprendido en empresas de tecnología desde hace muchos, muchos años. Unas fracasadas, pero tuve la fortuna de tener un par como le dicen en la industria, exits, ¿no? Es decir, empresas que se vendieron, Ok. nos pagaron a mí y a mi socio una lana, y de ahí es donde surge Brick. Cuando por fin como emprendedores tenemos lana, porque nos pagan una de las empresas, nos pusimos a invertir y varios, o sea, de los socios, varios invertimos en bienes raíces. Ok. Entonces, cuando nos volvemos a juntar así como, oye, ¿y qué hiciste con tu lana? ¿Y qué quieres qué vamos a hacer para futuro? Pues yo invertí en esto, yo en esto, y dijimos, ¿por qué no? En vez de, o sea, yo compré un terreno, mi socia un departamento, otro socio dos departamentos más chiquitos, y nos dimos cuenta que pues tampoco es como que nos alcanzó para hacer un portafolio de bienes raíces, fue una o dos compras cada quien. Dijimos, ¿por qué no nos juntamos y compramos varias entre varios? O sea, y hacemos como un portafolio, o sea, porque no era para vivir, era para invertir. Y entonces dijimos, oye, y si lo vamos a hacer entre nosotros, ¿por qué no invitamos a varios amigos que ya se nos habían acercado y nos habían dicho, oigan, lo que hagan, yo le quiero meter? Entonces dijimos, ¿por qué no abrimos a amigos? Y de hecho hicimos una cena y dijimos, pues miren, traemos estas ideas, ¿quién le quiere entrar? Y cuando nos dimos cuenta del interés, dijimos, oye, esto si le interesó a nuestros amigos, probablemente le interesa a más gente. Y si lo vamos a hacer y nuestro expertise es hacer plataformas tecnológicas y nos vamos a acabar haciendo una herramienta, ¿por qué no de una vez la hacemos para todos? Y entonces es como el gusanito de la idea, y luego ya cuando le empiezas a rascar te das cuenta que no es tu idea. En otros países ya funcionaba, ya existía, sobre todo vimos algo en Inglaterra y algo en Estados Unidos, que ya existían plataformas de crowdfunding para proyectos inmobiliarios, y fue cuando dijimos, venga, vamos a hacerla para México, y de ahí surge la idea. O sea, ya existían aún 10 años atrás en otros países ya digamos un nivel un poquito más desarrollado el tema de fintech. Sí, digo, fintech sí, pero sobre todo crowdfunding inmobiliario. Ya había empresas que iban bien, o sea, que ya está el modelo bastante armado. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Entonces ustedes tomaron la idea y dijeron, oye, esto puede funcionar en México. ¿Cómo les ha ido con Brick? ¿Ustedes cómo funciona la plataforma? ¿Cómo hacen dinero ustedes? ¿Cómo sobrevive la plataforma? ¿Cómo funciona? Es buen punto. Y una cosa es que nosotros tratamos de ser bien transparentes en eso. Nosotros cobramos una comisión, nosotros solo ganamos de comisiones. Ok, Es decir, al que solicita dinero en la plataforma, le cobramos una comisión por conseguírselo.
y por uso de la plataforma para conseguirlo, porque hay veces que es el mismo desarrollador inmobiliario el que trae sus inversionistas, ¿no? Y no, Ah, ni, ok, ok. ni siquiera ponen sus redes sociales ni nada y como quiera se llenan sus campañas, ¿no? Entonces les cobramos como un fee por usar la plataforma para conseguir dinero. Y al inversionista le cobramos un fee por hacer, digamos, representarlo en las inversiones y hacerles toda la chamba que les hacemos, que es desmenuzar la inversión, hacer los documentos legales, dar el seguimiento, hacer la cobranza, etcétera. Y esos fees están explícitos en la página, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto. Sí, sí, algo que sí he visto en la página, tienen mucha información, temas de cartera, cuáles son las carteras vencidas, y todo está ahí, que está bueno, nos tienen abierta la información. Buenísimo. Está, Alberto, ¿está regulado? ¿Alguien vigila la operación? ¿Cómo podemos tener certeza de que, vaya, alguien esté cuidando al dinero del inversionista? Sí, digo, toda la actividad de crowdfunding se le dice oficialmente financiamiento colectivo y está regulado a través de la ley FinTech. Se publicó en 2018 la ley, realmente se empezó a supervisar más por ahí de 2021, 2021. Habemos 27 plataformas al día de hoy aprobadas para operar en México y quien nos regula es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, junto con Conducef para la protección del usuario, junto con Banco de México para lo que es digamos, el riesgo sistémico financiero, junto con Secretaría de Hacienda, ¿no? Para el tema de prevención del lavado de dinero, sobre todo. Entonces, esas son las 4 entidades que nos supervisan. Y la pregunta de, ¿tenemos a alguien particular? Sí. Haz de cuenta que somos como si fuéramos clientes de la CNBV y la CNBV te asigna un ejecutivo de cuenta y ese es tu supervisor. Pero además nos piden auditorías contables, auditorías de prevención del lavado de dinero, que las tienen que hacer terceros y ellos las revisan. Y luego, así como la CNBV tiene un supervisor, la Conducef tiene uno. Y la Conducef nos hace auditorías y revisa ciertos puntos. Entonces estamos en constante trabajo con el regulador y supervisa muchas cosas. No solo que el dinero del usuario esté bien manejado y bien registrado, ¿no? Supervisan temas de seguridad de la información, de prevención del lavado de dinero, de riesgo de existencia, es decir, ¿qué pasa si esta fintech desaparece? ¿Qué Exacto. pasa con sus clientes? ¿Y qué pasa con el sistema financiero? No estamos a un nivel como para que se ponga en riesgo el país, pero imagínate qué pasa si desaparece BBVA, ¿no? O sea, ahí sí se cae parte del PIB. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas supervisa, bueno, controla la autoridad financiera y te puedo decir que es una lata. Casi te diría que este año le hemos dedicado un 60% del tiempo a atender a la gente que usa la plataforma, es decir, a usuarios, a solicitantes, inversionistas, y un 40% a la autoridad. Órale. O sea, a ese nivel casi consume el mismo tiempo la autoridad que atender el negocio. O sea, aparte para ustedes entonces representa un costo importante dentro de su operación hacer estas pláticas, estas auditorías con estas entidades. Considerable, un costo alto. No es un costo directo, porque la CNBV te cobra creo que 5,000 pesos al mes. Porque además te cobra por supervisarte. Pero el contratar al auditor, el tener un jefe de seguridad de la información, el tener un oficial de cumplimiento, el etc., respaldos de la información, pruebas de penetración a los sistemas de seguridad, etcétera, todo eso tiene un costo que te estoy hablando que va por los varios millones de Órale. pesos al año. Ok. Ok, buenísimo. Pero bueno, entonces digamos que ustedes tienen planes de contingencia en cualquiera de estas eventualidades. O sea, algo que pasaba con el país o incluso con Brick misma, que tío, pensaría que no lleva 10 años, pero si llegara a decir hoy vamos a cerrar, también hay contingencias, saben qué van a hacer con los proyectos que están pendientes, con el dinero de la gente que está invertida en ese momento. O sea, saben qué Correcto. hacer, no es de, ay, ¿y ahora qué pasa? No, ya tienen el plan. Sí, tiene que estar incluso escrito en un manual y lo lee cierta gente. O sea, no es nada más como que, sí tengo, ya está. No, es a ver dónde está, ¿no? Ok, buenísimo. Alberto, cuéntame un poquito, la duda más grande que yo he tenido de Brick, específicamente con la renta fija, o sea, no con copropiedad, sino con la deuda, es cómo puede ser que las tasas estén tan altas. O sea, tengo dos preguntas ahí. Una es, ¿cómo hacen estos proyectos para poder soportar una carga financiera pues tan relativamente pesada, que es 20%? Que es lo que pues, ahorita están pagando ustedes, 19.5, una cosa así. Eh, y la segunda, sí es normal este tipo de pago pues sí, de créditos en la industria. O sea, pensaría que alguien que tiene esa cantidad de dinero
pues, podría ir al banco y a lo mejor tener mejores condiciones comerciales para sacar un crédito. ¿Cómo funciona esta onda? Ahí te va, y eso es muy particular de la industria de bienes raíces. Digamos que la industria de bienes raíces y sobre todo el crédito para la construcción, porque ese es el producto que genera renta fija en BRIC, que es deuda, no se llama deuda senior, pero básicamente es deuda senior para construir. Vendes, bueno, construyes, acabas de vender, acabas de construir, vendes y pagas, ¿no? Hay dos tipos de clientes ahí. Está el cliente que accede a bancos y el que no. Entonces, vamos a hablar del que accede a bancos. El que accede a bancos es un cliente que sus proyectos deben de estar alrededor de los 300 o 400 millones de pesos, porque abajo de eso, el banco no te pela. O sea, te pela muy Ok, ok, poco, ok. te pela muy ineficiente, y por más que te da tasas muy atractivas, ¿por qué? Porque pues, ahorita tal vez estén dando tasas, un crédito puente lo pueden estar dando en 11, 12%, eh, puede tardar 6, 7, 8 meses en resolverte. Entonces, si tú eres un desarrollador que se va a aventar un edificio como Reforma 222, bueno, que es de una fibra, o que se va a aventar, no sé, un edificio de 180 departamentos, en donde el costo de tu proyecto está en los 300 millones de pesos, tú puedes acercarte al banco y pedirle 100, 150 y te va a hacer caso. Hay algunos bancos que desde pandemia cerraron la puerta y dijeron, yo ya solo trabajo con los que ya trabajo. Ok. Son mis 15 desarrolladores y con ellos, ¿no? Entonces, ese sector está muy bien atendido. Y de hecho, ese sector nosotros le llamamos que es la graduación de nuestros clientes. Un cliente que se gradúa de BRIC es un cliente que logró llegar a esos niveles, ¿no? Y tenemos el otro sector, que es la gente de desarrollo inmobiliaria, que no tiene esos accesos al banco, o que si los tiene, el banco no le es eficiente. Un desarrollo de 20 departamentos, 8 locales comerciales, una plaza comercial pequeñita, un strip así que tiene abajo banco, farmacia, no sé qué, y arriba gimnasio. Esos son proyectos que tienen un costo, así cuando es muy grande, de 150 millones de pesos. Entonces, tú necesitas el crédito, digo, normalmente no te van a dar más de la mitad del costo del proyecto un crédito. Entonces, imagínate, vas y pides un crédito de 75 millones. ¿Qué opciones tienes? Hoy, ¿cómo se financian? Son principalmente preventas. ¿Qué es una preventa? Es yo salgo a prevender y le doy a precio de hoy con un descuento porque no existe a mi usuario final la unidad. Él a cambio de ese descuento pues está asumiendo el riesgo de que pues, yo tengo que acabar. Ese es un costo financiero altísimo, de mucho más de 20% anual. ¿Por qué? Porque le está dando un descuento al precio de hoy y le está entregando un producto a precio de 2 años. O sea, la plusvalía se la quedó el cliente. Ok. Y además tuvo un Además el descuento. descuento. Entonces, es un costo financiero muy alto. Las otras opciones que tienen para financiarse son Friends and Family, que sí lo hacen, y los Friends and Family normalmente piden tasas del 13, 14, 15% y se van felices. Pero normalmente su círculo tal vez no alcanza a tener los 75 millones, alcanza 15, 10, 5. Y la otra son las SOFOMES. Existen algunas instituciones financieras que son sociedades financieras de objeto múltiple que se especializan en dar créditos puentes. Ahí, para que veas, las tasas están en 26, 27%. Órale, ok. O sea, sí es normal, digamos, ese nivel de, pues, de apalancamiento y de lo que tienes que pagar. Exacto, sí, sí es normal para cierto sector. Oye, ¿les es rentable su negocio y lo aguanta? Sí lo aguanta. ¿Por qué? Porque normalmente ellos ponen poca lana, porque, o sea, digamos, se apalancan mucho, se apalancan con socios, entonces a ellos les es rentable. Y una cosa bien importante en este sector, el desarrollo inmobiliario no solo gana de la utilidad que genera, también gana de los servicios que le da a su propio proyecto. Muchas veces el proyecto maestro, o sea, el hacer el proyecto, lo cobran, la supervisión de obra la cobran. Entonces, muchos desarrolladores lo que hacen es generarse chamba teniendo proyectos, no tanto generarse utilidades teniendo altas rentabilidades. Entonces, incluso en pandemia vimos muchos desarrolladores que lo que hicieron fue, mira, no importa que no le gane, mientras yo siga poniendo a mi equipo a trabajar, Ah, ok, 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 ok. ¿no? Y ahora, sí, lo que me llama la atención es, por ejemplo, yo entendería si pagan, o sea, si ellos reciben el dinero, construyen, venden y después pagan el dinero que sacaron, ¿no? En el préstamo. Pero realmente lo que pasa aquí es, ellos sacan el préstamo a través de Brick, pero pagan mensual. O sea, pagan mensual o cada 3 meses. O sea, desde casi el principio de la operación o desde que reciben el dinero, ya empiezan a pagar esos impuestos. No es hasta el final cuando ellos a lo mejor ya dijeron, ya estamos vendiendo, generando de vuelta, con eso podemos pagar. Así les da aún así con este modelo. Sí, y, o sea, la forma en la que les da es,
porque tienen cierta cobranza de preventa. O sea, lo que hace un desarrollador que se financia con nosotros es que en vez de prevender el 100%, prevende el 30% del proyecto. Entonces, de esas preventas, pues iba cobrando apartados. ¿Por qué les ponemos nosotros la obligación de hacer pagos? Normalmente son trimestrales, Ajá. porque también te da una sensación del orden del desarrollador y del orden del crédito. El que se te atrasó en la primera mensualidad, es probable que hay que ponerle triple ojo. Ah, ok. Entonces, es una especie de termómetro de cómo va en sus flujos, de cómo va en su disciplina financiera, etcétera. Y eso es importante. Sí, claro, o sea, a ustedes les da idea entonces saber cuáles pueden dejar a lo mejor un poquito más solos, entre comillas, digo, sé que están supervisados y al cuales les tienen que estar diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Exactamente. Ustedes, o sea, entiendo que hacen campañas también, o sea, cuando hay un proyecto que a lo mejor necesita, no sé, 100 millones de pesos o 50, lo que sea, ¿no? Un número grande, ustedes eso no hacen la campaña por el monto completo, hacen como campañas más pequeñas de 5 millones y a lo mejor hacen 10. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Es la misma onda como decir, oye, te va primero a dar una parte, voy a ver si funcionas, si efectivamente esos 5 millones que te voy a dar ahorita realmente se van a ver reflejados en el proyecto y después te suelto más? ¿O cuál es la intención de hacer estas más campañas pequeñas, varias, en vez de hacer una grandota de todo? Es esto último que dijiste, acompañado con otro motivo. Esto último que dijiste es decir, sí, no te vamos a soltar todo, porque por si te suelto todo, nosotros tenemos que controlar el valor de la garantía comparado con lo que te hemos entregado. Y entonces imagínate un desarrollo inmobiliario, arranca en un terreno tiene cierto valor, luego le echas unos ladrillos arriba, luego le echas yeso, luego le echas... Entonces va tomando valor conforme va avanzando. Entonces yo al principio voy a evaluar tu garantía, vamos a pensar en 10 millones, pues solo te puedo soltar 5, porque yo quiero cuidar que yo tenga siempre un aforo, se le llama un aforo de 2-1, es decir, que lo que tú tienes ahí metido valga el doble de lo que yo te he prestado. ¿Por qué? Porque si tú me defolteas, yo necesito ese margen de error para salir a rematar, para pagar costos de abogados, de juicios, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos, el que tú dijiste, ir soltando conforme vas avanzando. Entonces, nosotros lo que hacemos supervisión de obra. Vamos y revisamos cuánto ladrillo hay, cuánta varilla hay, cuánto vale eso, y entonces ya decimos, hacemos estimaciones de avance, y esas estimaciones de avance aprobamos de que ahora sí, ya te puedo soltar otros 2 millones, y así se va. Y el segundo motivo es también para reducir el costo financiero en el proyecto. El desarrollo no va a necesitar todo el dinero de golpe. Va a necesitar primero pagar una parte del anticipo del elevador, luego una parte de la nómina. Entonces va necesitando dinero en la vida del proyecto, no en el inicio. Entonces, darle el crédito todo desde el inicio, pues le generaría intereses que pagaría por dinero sentado. Entonces también se va planeando, le llamamos ministraciones, se van haciendo unas ministraciones conforme va necesitando flujo la obra. Y Alberto, ¿quién es el dueño de la obra? O sea, usted, ¿qué pasa cuando ustedes celebran qué es un fideicomiso, es un contrato con la desarrolladora? ¿Quién es el dueño? O sea, si llegara, no te preocupes, si llegara la desarrolladora, no sé, o a tronar o a pelarse, ¿quién es el dueño de lo que está ahí? ¿Son ustedes? ¿Sigue siendo la desarrolladora? ¿Son los de la preventa que ya compraron a lo mejor una parte sin tenerla todavía? ¿Quién es el dueño? Y en el tema de nosotros los inversionistas a través de Brick, ¿somos dueños también? ¿O qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Hablando del crédito, ¿no? Hablando de la deuda, eso es bien importante. Hablando de la Ok, deuda, sí, sí, sí. el dueño se vuelve temporalmente el fideicomiso. Se crea un fideicomiso de garantía. Entonces, realmente el desarrollador lo que hace es aporta el terreno y todo lo que le ponga arriba el terreno al fideicomiso. El fideicomiso se vuelve temporalmente dueño. ¿Por qué temporalmente? Porque al final el fideicomiso solo sirve por si algo pasa en el camino. Normalmente, si todo sale bien, al final el fideicomiso le regresa al desarrollador su propiedad y él la empieza a vender y ya conforme la va vendiendo, pues los dueños van siendo el que compró el departamento 1, el 2, el 3, ¿no? Entonces se le llama que es un fideicomiso que tiene un derecho de reversión. Entonces eso hace que no se generen traslados de la propiedad. Es decir, sí la tiene el fiduciario, pero no va a pagar impuestos por traslado de dominio, que es un impuesto alto que Sí. cobran los notarios y obviamente el país, porque al final del día lo va a regresar o lo puede regresar. Entonces, ¿qué pasa si algo no sale bien? Entonces ahora sí entra el fiduciario y dice, a ver, aquí había unas reglas que si tú no cumplías esto, entonces tú podías hacer esto. Venga, háganlo. Y entonces ahora sí es donde viene la protección de los inversionistas, en donde salimos a rematar la obra. Normalmente ni siquiera rematamos la obra, normalmente rematamos cuando ya está terminado y rematamos los unidades. Ok. ¿Ha pasado esto antes o todavía no? Sí, sí ha pasado.
ha pasado en unas 7 veces de 125 proyectos más o menos. La mayoría de los 7, te diría que 4 se resolvieron solitos, es decir, el mismo desarrollador dijo, espérame, yo consigo, yo veo cómo le hago, Ok. no me lo remates, y se llega a un acuerdo y listo. Y hay 3 en donde sí tuvimos que hacer remate o juicio, y 1 ya salió y 2 estamos en ellos. Ok. Entonces, digamos, en ese caso, que sería como, digamos, el peor escenario a lo mejor, todavía hay chance de que el inversionista pues recupere o una parte o a lo mejor hasta todo lo que invirtió en ese desarrollo. Correcto, solo hemos tenido un caso en donde se alcanzó a recuperar únicamente el capital. De hecho, se recuperó un poco menos el capital, pero el mismo desarrollador, con tal de no perder su reputación, puso lo Ok. que faltaba de capital para que el inversionista no perdiera dinero. Digo, en términos nominales, reales perdió por la Sí, inflación, por la ¿no? inflación. Y entonces, pero digamos, a nivel de tocar el capital de los inversionistas, al menos en renta fija, hasta ahorita no ha pasado que haya una pérdida, pues que digas, oye, metí 100,000 pesos, perdí mis 100,000 pesos. No ha pasado, correcto. Ok, la cartera vencida que tiene en la página, que creo que es del 1.8%, que digo, muy baja comparada con prácticamente cualquier otra entidad financiera, ¿es ese proyecto? No, de hecho, lo que pasa es que en vencido se considera con que tenga atraso. Si del puro hecho que ya tenga un atraso, y ahí ponemos cuánto tiempo de atraso, no quiere decir que ya se perdió. Quiere decir que está No ha atrasada y pagado. estamos en proceso de recuperación, ¿no? Ok, no es que esté perdido ya. Exactamente. Alberto, entonces, pensando en que cuando ustedes empezaron, realmente la oferta de inversión no era tan amplia como es ahorita. O sea, ahorita es muy fácil acceder a una Sofipo, CETES Directo. No estoy seguro si cuando ustedes empezaron ya estaba la plataforma de CETES Directo. O sea, ahorita hay, GBM, hay acciones fraccionadas, hay un chorro ahora sí, de oferta de inversión. ¿Qué ventajas tendría invertir en BRIC en vez de hacer en otra cosa como fibras, por ejemplo, o de plano comprar un terreno, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y esto te lo digo yo como usuario mismo de mi misma plataforma. Es decir, cuando hicimos la plataforma, te digo, la hicimos pensando en que nosotros las íbamos a hacer. O sea, nosotros éramos los que queríamos tener un portafolio. Entonces, es eso, es tener un portafolio bien raíces. Si tú te compras un terreno, por más baratito que te lo encuentres, dependiendo de la zona, pues yo creo que va a pasar desde los 350,000 pesos a los 15 millones de pesos, dependiendo qué compres. Y estamos en un terreno, ¿no? Ya ni siquiera un departamento. Esos 300,000 pesos los vas a tener en un lugar con un tipo de riesgo, ¿no? Y vas a tener que además hacer algo al respecto. Es decir, ya sea tú cuidar que no se te meta gente, tú encargarte de lo que sea que vayas a hacer. Entonces, creemos nosotros que hay un valor agregado muy fuerte en poder hacer un portafolio diversificado. Entonces, hoy yo tengo una plaza comercial en Querétaro, 7 créditos en Monterrey, 2 créditos en Guadalajara, ¿no? Entonces, con mis 300,000 pesos ya hice un portafolio, no una inversión. Y además, tener a alguien que lo haga por mí, que vaya y que cobre, que se encargue de los impuestos, que se encargue de los contratos, etcétera. Es el valor agregado que vemos. Financieramente, ¿por qué haría sentido? Bueno, eso ya es más de los bienes raíces. Lo que sí es, obviamente, y tú lo dices muy bien en tus videos, no vamos a sugerir que todo lo hagan en BRIC. Yo mismo no todo el 100% de mi dinero invertido en las campañas de BRIC. Tengo un buen porcentaje, pero pues hay que diversificar. Entonces, digamos que nuestro mercado es la sección de bienes raíces de los portafolios de la gente que invierte. Y queremos que esa sección además sea sana porque esté diversificada, porque esté bien administrada, porque esté bien supervisada, etc. Ese es nuestro mercado. Y los bienes raíces a lo largo del tiempo lo que hemos visto es que son los más resilientes a largos plazos. Ok. Mientras no nos acabemos el planeta, eh, Que quién tenemos sabe si tierra. pase, ¿no? Sí, tenemos. Pero pensando que lo vamos a hacer bien. Exacto, o sea, tenemos tierra limitada y pues el bien raíz siempre va a tener un crecimiento. Entonces, si tú ves los bien raíces así como los proyectas a 30 años, pasan crisis, pasan cambios políticos, pasan guerras, pasan lo que sea, y son instrumentos que se mantienen al alza con una muy buena rentabilidad. Entonces, creemos que es una base de cualquier portafolio de alguien que va a invertir. Ok. Y igual, Alberto, entonces preguntando, pensando en que tienen copropiedad y deuda, ¿va? Si yo me meto a ver lo que paga deuda y digamos el riesgo que corro si invierto en algo de deuda, pues realmente o sea, el riesgo no voy a decir mínimo porque tampoco es cierto, pero el riesgo es, digamos,
bajo o moderado, ¿no? Porque está igual el inmueble de respaldo, el desarrollador está comprometido a pagarme cada 3 meses o en el plazo que sea, y yo ya sé cuánto voy a recibir pues cada 3 meses, ¿no? Ahí está mi rendimiento. En copropiedad pueden pasar millones de cosas, como bueno, con el hotel de San Miguel Allende y Sí. o sea, varias cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué convendría, o en este sentido, si están pagando, aparte están pagando, digo, si no estoy mal, están pagando el rendimiento más alto en renta fija que hay en México en deuda? O sea, no hay, una Sofipo no paga ni cerca del 20, bancos obviamente menos, CETES está como en el 10, ya están bajando, ¿no? Ahorita ustedes todavía están en deuda, en cercanos al 20. Sí. ¿Por qué me convendría invertir en copropiedad si realmente esta opción parece que le gana en todos los aspectos a copropiedad? Sí. La respuesta es otra vez es el plazo, es el tiempo. Yo no estoy seguro que en 2 años tengamos esta misma conversión y estemos hablando de tasas del 20. Tal vez estamos hablando de tasas del 15, ¿no? Y sin embargo, copropiedad es una cosa que va a durar 20, 30, 40, 50 años con el mismo estilo de inversión, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Creo que tenemos una bronca nosotros interna en la forma en la que hemos comunicado copropiedad y viene de, pues digamos, de aprendizajes de nosotros, ¿no? Brick empieza con deuda, la mayoría de sus inversionistas se acostumbran a deuda, se acostumbran a tasas y súmale que llegan la alza de tasas y que todo el mundo paga un chorro, entonces pues todo el mundo está viendo el rendimiento como constante hoy. Ujú. Pero cuando estábamos en tasas, me acuerdo cuando empezamos Brick hace 10 años, la primera campaña salió con una tasa del 10.5. Ahí claramente te convenía invertir en un local que te va a dejar el 8 en rentas y además Más la un 7 en plusvalía. plusvalía, ¿no? Entonces creo que es el tema del tiempo. ¿Qué ha pasado? Que nosotros en copropiedad no hemos sabido transmitir el valor del tiempo. Hoy en día, incluso los proyectos de copropiedad no han reflejado su plusvalía tanto porque el mismo mercado, no en BRIC, sino de todo el país, incluso del mundo, no está poniendo su dinero a invertir en los proyectos, está poniendo su dinero a invertir en los bancos, en los productos financieros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se suben tasas, se desincentiva la actividad económica. Es decir, haces que la gente guarde su dinero en instrumentos, no en negocios. ¿Qué va a pasar cuando estemos en el otro lado de la moneda? Cuando los bancos centrales bajen las tasas, se va a incentivar la actividad económica, van a crecer los negocios, entre ellos los inmuebles que generan esos negocios, y entonces copropiedad va a empezar a tener plusvalías mucho más altas porque va a haber una demanda por esos inmuebles y además va a pagar más rentas. Entonces yo te diría que copropiedad es un juego de largo plazo constante y deuda es un juego más del corto plazo, no te digo especulativo porque tú no especulas nada, pero es más cortoplacista. ¿Por qué ofrecemos los dos? Porque creemos que es sano tener los dos. Yo no te diría, solo invierte en hoteles y sé dueño de hoteles, ¿no? Yo te diría, invierte en CETES, invierte en bolsa, invierte en esto, y además, invierte en bien raíces a través de deuda, invierte en bien raíces a través de copropiedad, hazte de propiedades en la playa, hazte de propiedades en el centro, hazte de deudas de este tipo, deudas de este tipo, y entonces regresamos a la premisa de Brick, que es tener un portafolio sano de bienes raíces. Ok. Oye, Alberto, entonces, regresando al tema puntualmente de plusvalía, porque es algo en donde sí he estado viendo, es donde yo tengo más dudas sobre si quisiera invertir algo en copropiedad con ustedes. Puntualmente en 2 cosas. Una, si yo quisiera deshacerme o salirme de ese proyecto, es bien complicado. Entonces, yo me tengo que meter al mercado secundario. Y si Sí. entramos ahorita, están algunos en 20% de descuento abajo, algunos más que eso, ¿no? Entonces, realmente esa plusvalía que yo a lo mejor adquirí durante esos 2 años, pues las voy a perder a la hora de salirme del proyecto. ¿Qué pasa ahí? Eso, ¿estamos calculando a lo mejor que la plusvalía es más de la que realmente el mercado está viendo? ¿O por qué estamos viendo este fenómeno en donde la gente que está vendiendo lo quiere casi rematar? Te voy a decir que es un tema bien oportunístico, que nos va a durar a lo mucho un año más. ¿Qué está pasando en el mercado secundario de Brick? Que digo, no es relativamente nuevo. Es que quien se está saliendo es la gente que está muy necesitada o que está inconforme con el producto porque lo vio como corto plazo. Y no los culpo en el sentido de que nosotros nunca los supimos vender. O sea, es difícil vender un producto que su rédito va a ser en 10, 15 años, ¿no? Es bien difícil eso, pero se puede. Nosotros lo poníamos al lado de tasas de, como tú dices, del 10. Entonces la gente
Incluso hasta quisimos hacerlo comparable poniendo las TIRs, pero no es lo mismo una TIR que una tasa. Entonces, un poco error nuestro. Entonces, hoy que estamos viendo, el mercado secundario está un poco desbordado de gente que no es broma. Si tú lees los motivos por los que se quieren salir, nos ha tocado gente que necesita operar a su gato, así, así textualmente. Okay. Tengo que operar a mi gato y pues me quiero salir porque me urge la lana. Gente que está molesta porque está viendo que en cripto no sé quién está haciendo tanta lana y se quiere salir. Entonces, es esa gente que compra alto y baja abajo, vende bajo, ¿no? Es el que está siempre como reaccionando al mercado y tomando todas las pérdidas por todos lados. Creo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado cuando hice trading. Entonces, creo que es muy oportunístico. Y tú lo puedes ver, fíjate, por ejemplo, en el mercado secundario, en fondo AGG, o fíjate, por ahí, Eduardo tal me puede ayudar a decir, pero ¿cuáles otras ya maduraron? Hay varios proyectos que sale una oferta incluso a 2% arriba del valor y ¡pum! Se vende en un segundo. Ok. Y ya no hay oferta. Pero hay otros en donde sí, el Hotel San Miguel de Allende, las plazas, los centros comerciales. Creo que incluso, por ejemplo, el Hotel de Florida ya no está viendo mucho, porque como ya saben que ya viene el repago, ya se está moviendo mucho el mercado secundario, ya no hay tanto descuento. Creo que Nexty Park, que es el de parques industriales, también como ya está pagando rentas y no ha habido actualizaciones de valor, o sea, nosotros no hemos reflejado la plusvalía en la plataforma. ¿Por qué? Porque no tenemos un evento que nos marque un valor real, si no sería así literal de salivazo. Entonces, esos productos en el mercado secundario yo ya los veo más maduros. Creo que eso va a pasar. Si nos esperamos un par de años, tal vez un año y medio, y volvemos a tener esta plática, creo que la dinámica del mercado secundario va a ser diferente. No te quiero decir que ya va a ser súper líquido y que vas a poder vender a lo que tú quieras, no, pero ya va a ser más un mercado secundario no contaminado, que es lo que hoy tenemos, contaminado por las prisas. Ok, sí, o sea, sí, y sí vi ayer que entré o antier, o sea, sí hay algunas propiedades que están pues, a veces sustancialmente por encima, específicamente los que están en Estados Unidos, me parece que Jacksonville, Florida Palace, me parece que se llaman algunos sí los vi como 8, 10% por arriba del precio y esa era la mejor oferta. Entonces, pero dije, qué raro que algunas así, muchas por debajo. Sí, Pero muy por debajo. lo que, ahora, realistamente, ¿qué sería un plazo de inversión? O sea, si alguien está pensando en invertir en copropiedad, ¿cuál sería el plazo que deberían de estar viendo? O sea, 10 años, o sea, si yo voy a meter dinero, ¿lo debo de dejar ahí cuánto tiempo para que yo después diga, ok, estoy contento con mi inversión? Yo te diría que mínimo 8 años, mínimo. Ok, ok, igual está Y bueno para que la gente sepa, o sea, sí, esa es la expectativa que deberíamos de tener, si metemos ahí correcto, lana. mínimo. Salvo los que son fondos. Por ejemplo, el de fondo AGG es un fondo que tenía una misión de 5 años y ya está cumpliendo su año 5 y de hecho ya está empezando a repagar y pues ahí finiquitó. Ahí no es patrimonial. Ese es otro error que hemos tenido. Copropiedad lo encajonamos todo en un mismo cajón. Cuando realmente en copropiedad hay fondos, hay patrimoniales, hay oportunísticos, hay diferentes cosas. Yo te diría, los que son patrimoniales, 8 años como mínimo. Ok, y sí es cierto, o sea, porque están en la misma casilla, pero realmente un fondo que, como este que mencionas, es el del Flores Magón y esto, ¿verdad? Exacto, exacto. Exacto, que son 3 edificios. Sí, obviamente el plazo de inversión es diferente porque sabes que va a terminar, se van a vender, te van a regresar tu dinero y ya está. Mientras que un hotel como el San Miguel de Allende o el, no sé, Sanaa Tulum, pues la idea es que te lo quedes, no sé, pues, no sé si para siempre, pero por muchos años. Ok, Exacto. ok, perfecto. Igual, entonces, ¿qué pasa con el mercado secundario, Alberto? Porque ha estado en beta, no sé si 2 años. La verdad, no tengo los Año y medio, números. sí. Ok, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa estar en beta? ¿Por qué está en beta todavía? ¿Qué les falta Sí. para resolver? ¿Qué onda con el mercado secundario? Mira, no va a justificar, pero es que han pasado muchas cosas en el camino, muchas marcadas por la regulación. Y entonces te voy a decir por qué lo tenemos todavía en beta. Ahorita te digo qué significa y por qué sigue en beta. En beta significa que todavía está, digamos, refinándose, que la funcionalidad todavía no quiere decir que tiene errores, porque no sacan nada con bugs. Digo, a veces salen bugs, pero se corrigen de volada. Pero quiere decir, todavía no sabemos si esos son los filtros, todavía no sabemos si vamos a poner un límite al precio al que puedes poner tu oferta, todavía no sabemos si las ofertas duran 30 días o duran 5 días, todavía estamos haciendo cambios y refinando para encontrar el funcionamiento óptimo. ¿Qué pasa? Que la regulación, la ley, cuando sale en 2018, menciona que puede existir un mercado secundario y dice, se deben de emitir reglas específicas para el funcionamiento del mercado secundario en las plataformas de financiamiento colectivo. Entonces, perfecto. Entonces nosotros decimos, bueno, pues ya podemos hacerlo, pero todavía no sabemos cómo, porque todavía no salen las reglas. Entonces fuimos sacando
mercados secundarios. Lo que pasa es que otras plataformas lo sacan y ya dicen, ya es. La realidad es que esas disposiciones secundarias no han salido. La autoridad ya lleva 3 años tarde en publicar esas disposiciones. Entonces, si yo hoy lo saco de beta y mañana salen esas disposiciones Lo y tendrían te que digo, cambiar. oye, fíjate que el mercado secundario solo sirve para posiciones de arriba de 100,000 pesos, con todo respeto me vas a mentar la madre, vas a decir, oye, qué pedo. Porque... Entonces, ha sido un tema de no sabemos todavía bien qué va a pasar, entonces nos queremos ir con cautela. ¿Y qué es eso? Que pues por lo menos el beta hace que gente como tú diga, bueno, sé a qué me estoy metiendo. Hay gente que no, hay gente que no lee, hay gente que no le importa, no hemos comunicado mucho, pero la idea es un poco ir con cautela diciendo, las reglas irán cambiando. Siempre avisaremos, siempre será fair, ¿no? Según, o sea, justo para lo que creemos, nunca será así como provechoso, pero todavía no sabemos cuál es el funcionamiento final, ¿no? Eso es un poco el porqué. Y digamos, no hay tiempo, entonces, o sea, porque si estamos dependiendo de la regulación, puede pasar 3 años, 5 años hasta que esto esté y entonces ustedes puedan decir, ok, esta es la solución, este es el producto de mercado secundario que tenemos. Exacto. ¿Qué sí vamos a hacer? Que hoy no está abierto al 100% de los usuarios. O sea, no el 100% de los usuarios pueden vender en el mercado secundario. Está abierto a un grupo de gente que tiene cierto portafolio, que tiene... ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer beta abierto. Eso sí está en los planes. Muy probablemente primero o segundo trimestre del siguiente año ya esté abierto y ya puedas comprar, vender y todos y estén las reglas todas escritas, pero va a seguir diciendo beta. Okay. ¿Eso qué va a pasar? Pues que creo que le va a generar más movimiento, va a haber más liquidez, va a haber más ofertas, va a haber más compradores, va a tener un poco más de dinamismo. Ahora, está abierto a algunos vendedores, pero cualquiera puede comprar. O sea, si alguien ahorita ve el video y dice, ay, sabes que yo quiero entrar a comprar a los que están en 20% de descuento, cualquiera puede entrar a comprar al mercado secundario, obviamente teniendo cuenta de Brick, pero cualquiera. Sí, correcto. Pero te voy a decir una cosa, no hay ningún acceso al mercado secundario en ningún lado más que los... O sea, tampoco lo está escondido, o sea, mercadosecundario.brick.mx. Pero no, en ninguna parte te decimos, ¿quieres comprar mercado secundario? Aquí es. No hacemos publicidad del mercado secundario. No. ¿Quién sabe el mercado secundario? Quien nos ha preguntado y quien lo ha encontrado en redes. Porque no es como que queremos ser misteriosos, no, simplemente todavía es un producto que ahí va. Quien quiera, véngase. Pero tampoco te lo voy a ir a poner ahí y decir, vengan a conocer el mercado secundario Brick y así. Claro, ¿Sí me explico? Y, o sea, yo estaba haciendo números ayer o antier que estaba haciendo el análisis. En el mercado secundario tienen relativamente poco. O sea, todo el mercado secundario valía como 3 millones de pesos. Dije, a lo mejor para ellos ni siquiera es rentable y a lo mejor por eso no lo están difundiendo, que ya me contaste que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero correcto. Ahora, aún así, a ustedes les es rentable tener este mercado secundario porque ustedes ganan 1%, me parece, de cada transacción que se hace en el mercado secundario, ¿no? Ahorita no, ahorita cero. Ahorita cero. Pero realmente no es eso. El mercado secundario, más que una nueva unidad de negocios, es una funcionalidad importante para complementar el producto de copropiedad. Si yo no te ofrezco un mercado secundario, entonces... Es que nunca te podría salir. Ajá. Exacto, toma es otro valor. No es... O sea, es como una patita de la mesa de copropiedad. Ok, perfecto. Hablando, igual ya de las últimas dudas que tengo, Alberto, el tema de, o sea, no han hecho público sus estados financieros, o sea, realmente es algo que pues, prácticamente todas las fintechs ya tienen, da certeza entrar a ver cuánto dinero tienen, o sea, cuando ustedes estuvieron en Shark Tank, ustedes valuaron la compañía en 150 millones de pesos, eso fue hace 4 años, y yo me acuerdo que yo lo vi, pues en la tele, cuando todavía había cable y eso, ¿no? La vi en la tele y dije, ¿dónde...? O sea, ¿por qué vale 150 millones de pesos? ¿Dónde están? ¿Qué es? O sea, no son dueños de los inmuebles. ¿Por qué hay esto? ¿No? Entonces, da certeza, digo, más allá de otras cosas, da certeza entrar a ver los números de una organización, ver el nivel de apalancamiento, los resultados, si van bien, si están haciendo más dinero, están haciendo menos dinero, entender cómo está funcionando esa operación porque pues igual estás metiendo lana y cuando bienes raíces, pues no es poquito, o sea, metes de a 100,000, o sea, no metes 1,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿tienen pensado hacer esto? Si no, ¿cuál es la razón o por dónde va ahí? Sí están públicos. Si tú entras a brick.mx/regulación, que de hecho en el footer hay un link, ahí vas a encontrar los estados financieros. Okay. ¿Por qué? Porque por ley los tenemos que tener públicos ahí. Tu pregunta es muy buena, pero es muy compleja, porque es muy difícil hacer público algo, así público, porque el consumidor de esa información es demasiado variado.
Yo sería feliz de la vida de darle todos los resultados, más hasta de presumirlos con alguien como tú, con alguien que viene, es un analista, un trader, porque sabe leer y porque entiende qué rol juega Brick. Pero desafortunadamente hay mucha gente que se mete, y este fue un dilema que tuvimos todas las plataformas de crowdfunding, bueno, no solo las plataformas de crowdfunding, todo fintech, que eso incluye también a las instituciones de fondo de pago electrónico, que se llama IFPES, nos obligan a hacer eso, ¿no? Nos obligan a poner públicos estados financieros. Entonces decíamos, es que nosotros somos un proveedor de servicios, somos un proveedor de infraestructura. No pasa nada si yo pierdo dinero mientras provean mi servicio. Como yo no estoy teniendo tu dinero en mi balance, yo no lo estoy custodiando en mis cuentas, todo, yo solo transmito, ¿no? Es como si tú me dices, oye, Uber perdió dinero un chorro de tiempo, pero seguías usando Uber mientras tuvieras la certeza de que sus conductores eran validados, pues tú lo seguías usando, ¿no? Entonces, es un poco ese dilema. Ahora, pues ya está, están públicos, tenemos que hacerlo así. Oye, leer que Brick está apalancado, leer que Brick es rentable o que no es rentable, ¿me influye? Pues yo creo que le influye más al que está viendo un riesgo sistémico de Brick y no un riesgo de que si el proyecto va a pagar 18 o 17. Sin duda, ¿no? sin duda. Es un poco la disyuntiva. Ahí están, te puedo adelantar que, digo, creo que el último que se subió ya llevamos 6 meses rentables, el último creo que ya refleja rentabilidad. Nos ha ido afortunadamente muy bien y pues creo que no es todo el caso de la industria de crowdfunding. Te puedo decir que hay 27 plataformas y yo te puedo decir que no van a sobrevivir todas. Seguramente, sí. Hay 3, 4 en donde yo pongo mi lana, en las demás no lo pongo, porque es un nivel de maduración diferente. No todas las nos pueden evaluar igual. Hay unas que llevan un año, hay otras que llevan 10, hay unas que dentro de sus 10 años tuvieron 8 de problemas y apenas están saliendo. Son como cosas diferentes, pero yo te puedo decir que si alguien lee los estados financieros de Brick, afortunadamente hoy ya somos una empresa bastante sana, tenemos mucho cash on hand, porque así lo planeamos, porque creemos que Brick está aquí para el muy largo plazo. O sea, estoy hablando de 50, 100, 200 años, porque es un mercado, no es un producto. Ok. Sí, no, y que ya lleven 10 años sí llama la atención. O sea, de vuelta, muchas creo que no sobrevivieron esos 10 años. Desde que empezó, o sea, medio puso de moda la palabra fintech y crowdfunding, crowdsourcing y todo esto. Y ustedes sí empezaron creo que bien y ahorita creo que también se ven fuertes. Buenísimo. Oye, pero de algo que dijiste ahorita nada me llamó la atención. El dinero, cuando yo deposito a la cuenta que tú me dices, que me parece que es una cuenta de GBM. ¿Esa cuenta está a nombre de ustedes, del desarrollador, a mi nombre? ¿Cómo es el viaje del dinero desde que yo te digo, aquí Alberto están mis 100,000 pesos, todos tuyos, tú haz tu magia y nada más regrésame mi rendimiento y ya está? ¿Qué pasa con ese dinero? O sea, ¿dónde está? Existe una cuenta que se llama cuenta concentradora, que es una cuenta que ahora sí está a nuestro nombre, antes no, antes estaba a nombre GBM y era como una cuenta escrow. La regulación nos obliga a pasarla a nuestro nombre. Sin embargo, tiene un tratamiento fiscal y contable totalmente separado. De hecho, en los estados financieros nosotros tenemos que reportar lo que es nuestra contabilidad y lo que son los balances de las cuentas, se llama cuentas de orden. Y cuentas de orden quiere decir porque es orden de alguien, o sea, no es mía, es es dinero que yo estoy gestionando, custodiando por alguien más. Okay. Entonces, esas cuentas de orden, ¿para qué funcionan? Únicamente para mientras se fondea la campaña. Entonces, cuando se va juntando, ahí se junta. Una vez que se junta y se ejecuta, ahora sí se va al desarrollador. Entonces, ya el dinero no está aquí, ya está en el desarrollador. Cuando regresa y queda en tu saldo Brick, está en esa cuenta de orden. Pero te digo, primero es otra cuenta totalmente diferente a la que en donde operamos, ¿no? O sea, donde me pago yo mi sueldo y el sueldo de Eduardo, es otra. Y por ley no la podemos tocar. Si la mezclamos, multononón que se nos viene, ¿no? Entonces, esa cuenta concentradora tiene una supervisión específica, tiene una contabilidad específica y es únicamente de paso, de puente, en lo que sucede el financiamiento. Ok, luego eso ya se le pasa al desarrollador y ya queda en su posesión. En su cuenta de banco y invertido en el proyecto, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Nada más para ir cerrando, Alberto, esto siempre salen pues, los comentarios de prácticamente todos los videos que he subido, que es el tema de impuestos. Yo no soy experto en impuestos y yo lo he mencionado en los videos. Yo ni me gustan, ni sé, ni me interesa mucho. O sea, no me parece apasionante nada y procuro yo pues, los míos dárselos a alguien para que los paguen, ¿no? A mí no me gusta. Pero de todos modos sé que van a salir en los comentarios. Entonces,
¿Qué facilidad nos dan? ¿Ustedes hacen el cálculo de o sea, de cuánto, sobre cuánto tengo que pagar el ISR? Igual, funciona igual en dividendo, perdón, Copropiedad. en copropiedad que en deuda. Si yo vendo, por ejemplo, algo en el mercado secundario y hago ahí un poquito de dinero, lo vendí más caro de lo que lo compré, ahí nos dan ustedes algo. O sea, ¿qué facilidad nos dan para hacer el cálculo de impuestos? Sí. Mira, ahí te va. Desafortunadamente, en toda la ley que salió para el fintech, no se tocó absolutamente nada de impuestos. Nada, Entonces, ok. hay cosas un poco ambiguas. Salió apenas hace un par de meses la primera vez que sale algo relacionado a crowdfunding e impuestos, que ahorita te cuento qué es. Pero básicamente, ¿qué hacemos en Brick? Es, dependiendo qué ganes, existen o no retenciones. Impuestos siempre va a haber. Impuestos, pagar impuesto por algo que tú ganaste, siempre va a haber. Oye, que la gente no lo paga, pues sí es cierto. Que la gente que no hace declaraciones le vale gorro, pues sí es cierto. Ahí yo como Brick ya no puedo meter. Si tú ganaste mucha lana y no quisiste pagar impuestos, pues no es mi bronca. Donde sí es mi bronca y yo te voy a ayudar es cuando hay una obligación de hacer una retención. Entonces, por ejemplo, los intereses, la ley establece que se le debe retener un 20% de ISR y punto, ni modo. Ah, ok, Entonces, ok. el que paga los intereses tiene que hacer esa retención. Entonces, si yo a ti te doy 100 pesos, y eso pasa con otras plataformas, imagínate que ganaste 100 pesos de intereses y un día llega el SAT y no te retuvieron, ¿no? Ahí están tus 100 pesos y te los di. Y un día llega el SAT y dice, a ver, tú ganas 100 pesos de intereses. Ah, pues 100 pesos de intereses, yo voy a asumir que ya venían retenidos. Entonces, no son 100, fueron 130, ¿no? El 20%, no sé, lo Sí, que sea ya. el 20% del total. Este, entonces, el SAT va a agarrar y te va a decir, tú no ganaste 100 pesos, tú ganas 130 pesos. Entonces, tú me debes de pagar impuestos sobre los 130. Porque yo voy a asumir que hubo retención. Y si no la hicieron, es peor el que no la hizo. Y se va a ir con el que pagó los intereses y le va a decir, este gasto de 100 pesos no fue de 100 pesos, fue de 130 y tú tienes una obligación de pagarme 30 que retuviste, güey. Entonces, échame esa lana. Entonces, ¿qué hace Brick? Brick sí hace la retención, porque yo no me puedo asegurar que el desarrollador la va a hacer. La ley antes está muy ambigua, ahora sí salió un tema en donde ya nos obliga a las plataformas a hacer la retención. Antes estaba delegado a quien pagaba el interés y que el que pagaba el interés era el desarrollo inmobiliario, o en las de préstamos personales, pues la persona que hace el préstamo. Ahora, desde a partir de hace un mes, las plataformas estamos obligados a nosotros retener. Pero Entonces, ¿qué solo de vos? intereses, dices. En el caso de interés, en el caso de rentas, por ejemplo, se retiene el 10%. O sea, Ah, cada ok. tipo de ingreso tiene diferente trato fiscal según la ley del ISR o la ley del IVA, ¿no? Entonces, Igual en ganancias de capital también hacen retención. ganancias de capital no solo están reguladas en el sistema financiero. Es decir, si tú ganaste capital por invertir en un pagaré, perdón, en un título, en algo, ahí sí hay una regulación. Ganancias de capital sería, en el caso de Brick, es como, imagínate que tú compras un coche a 100 pesos y lo vendes a 120. No hay una regulación pues no hay un tratamiento fiscal particular, salvo más allá de que tú tuviste un ingreso de 20 pesos por haber comprado a 100 y vendido a 120. Ok. Digamos, haciéndolo bien, yo tendría que calcular, o sea, yo decir, oye, lo compré a 100,000 pesos y lo vendí en el mercado secundario a 120, yo hacer mi propio cálculo de la diferencia son 20,000 pesos, esto es lo que pago, ahí está mi declaración. Pero eso no es algo que ustedes retienen, digamos, de todos los demás. O sea, Exactamente, retenemos donde existe la obligación de retener. ok. Y te damos la información, te damos tu constancia de retención, te decimos cuánto se retuvo. Y si es algo que viene en camino, ahorita te decimos cuánto ganaste de intereses y quién te lo pagó. Y te damos como una guía de cómo hacer tu declaración. Nos falta meter las ganancias de capital por mercado secundario. Ahí sí, honestamente no hemos dado ninguna información, pero sí la tenemos y la podemos dar. Entonces, viene en el camino del desarrollo del producto que te demos guías de cómo hacerlo. Desafortunadamente, no es tan fácil y nosotros llevamos pues como unos 6 años hablando con la autoridad diciéndole, oye, ¿por qué no le hacemos la vida fácil a los que quieren pagar el impuesto? Sí. Y estamos en esas pláticas y nos han dicho 1000 veces que sí, 1000 veces que perfecto, vamos a hacer algo para que la plataforma diga cuánto ganó y entonces pagan solo un porcentaje de eso. Simplificar, más que simplificar. Desafortunadamente, pues esta autoridad nos ha dicho que sí a 1000 cosas y al final no suceden. Creo que hay otros intereses políticos en cuanto al avance, pero pues no dejaremos de como industria, no como Brick, como industria, pues seguir tocando la puerta para hacerles la vida más fácil a ustedes y a nosotros, ¿no? Y al SAT.
Sí, exacto. Porque sobre todo lo que dices, o sea, una persona que a lo mejor tiene los 300,000 pesos para irse a comprar un terreno o varios millones para irse a comprar diferentes propiedades, a lo mejor tienen su contador y no necesitan preocuparse pues, de cómo pagar los impuestos, pues ya alguien lo está haciendo. Si alguien está invirtiendo en Brick, es porque quiere invertir en bienes raíces, pero a lo mejor no tiene tanta capacidad financiera. Creo que podemos meter desde 1,000 pesos, creo, 500 pesos. 500. 500 pesos. Entonces, a lo mejor esa persona que invirtió 500 pesos, pues no va a tener un contador para calcular esos impuestos. Entonces, a este tipo de perfil, a lo mejor es al que más le conviene tener más facilidades para saber cómo pagar los impuestos. O sea, Totalmente. ¿no? Sí, Buenísimo. sí, totalmente. Buenísimo. Alberto, no tengo más preguntas. Realmente creo que contestaste todas las dudas que yo tenía. Ahí está la información para que cualquiera que esté interesado, que esté pensando, que esté investigando acerca de Brick, pues creo que este video va a estar muy, muy interesante. ¿Algo más que tú quieras comentar para cerrar? ¿O qué más? Pues, pues nada más, agradecerte obviamente, invitarte a que te sientas con toda la confianza a hacernos preguntas ácidas, duras, incómodas, porque al final del día nosotros somos como te digo, como un mercado en donde suceden las cosas y no necesariamente tenemos que decir, pago 18, pago 15, o sea, no tenemos nada que esconder, al revés, somos una plataforma, infraestructura para que sucedan las cosas, entonces todos estos reviews, cuestionamientos, comentarios positivos, negativos, siempre nos ayudan porque eso es como construimos el producto. No podríamos hacerlo porque no tenemos una guía más que la del propio uso, ¿no? Entonces, pues encantados de estar, no te diría que es dando la cara, sino saliendo, exponiéndonos aquí con gente como tú, con tu audiencia y con los inversionistas. Y pues que cualquier reclamo, cosa, nos ayuda, siempre nos ayuda, ¿no? Así que bienvenido. Buenísimo, Alberto. Entonces, el video va a quedar posteado. Yo siempre, mis videos generalmente los pongo como Creative Commons, esa es la licencia que, o sea, digo, si ustedes quisieran usar una parte del video, lo que sea, está disponible Gracias. para que cualquiera lo vea, lo utilice, lo postee en sus propias redes. Entonces, eso está ahí buenísimo. Muchas gracias por tomarnos la invitación. Gracias ahí Eduardo, a Marta también que nos ayudaron a coordinar todo. Estuvo aparte muy rápido. Pensé que iba a ser una cosa ahí de trámites y todo. Y la verdad es que el equipo fue muy accesible. Entonces, pues gracias a ti y a tu equipo. Y ya estamos al pendiente si a ver si en un año y medio, una cosa así, pudiéramos tener otra plática para dar un update, a ver cómo va, qué está pasando, cuál es la situación en ese momento de Brick, pues estaría buenísimo. Por ahora creo que la información que sacamos aquí está muy buena, muy completa, y entonces pues ahí estamos. Muchas gracias a ti y a tu equipo. A ti, encantados. Saludos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.